Día número 32, dando la vuelta al sol, resumiendo la palabra de Dios. El tema que sigue se llama Dios tiene el control de todo. Y yendo a la historia, a la continuación de nuestra historia bíblica, dice la palabra de Dios que Isaac se volvió viejo, anciano, y por ahí derecho perdió la vista. Y él viendo, teniendo un temor de muerte, de que no iba a durar toda la vida, decidió llamar a su hijo para bendecirlo, para darle la bendición que Dios le había dado a Abraham, posteriormente le había tocado a Isaac y ya a su hijo, Esaú. Y dice que mandó a llamar a Esaú y le dice: hijo, ¿estás ahí? Y Esaú le dice: heme aquí, padre. Y él le dice: ve y coge tu aljaba, tu arco, tus armas y sal de casa y tráeme casa y haz un guisado y tráemelo, y después de que yo coma te voy a bendecir. Entonces Esaú se levantó súper contento porque ya habían pasado poco más de 40 años y todavía no le habían dado la bendición. El tal es que se levantó contento y fue y cogió sus cosas para irse de casa, pero no contaba con que su hermosa madre estaba detrás de bambalinas escuchando lo que Isaac le había dicho a Esaú, de que lo iba a bendecir. Entonces ella fue a donde Jacob y le dijo: Jacob, tu padre ha decidido bendecir el día de hoy a Esaú. Y yo creo que Jacob dijo: pues bueno, me alegro por él. Pero la mamá insiste, le dice: ahora vas a hacer todo lo que yo te diga y vas a ir por 2 corderos y me los vas a traer, los voy a preparar, voy a hacer la comida que le gusta a tu papá y tú vas a llevártela para que te bendiga a ti y no a Esaú. Entonces en ese momento se sobresalta Jacob y dice: madre, ¿cómo voy a hacer eso? Mira, Esaú es velludo y yo soy lampiño. Dime donde me toque mi papá y vea que no soy Esaú y no voy a traer bendición sobre mí, sino maldición. Entonces ella le dijo: no te preocupes, si hay una maldición que venga sobre ti, que venga sobre mí y que tú quedes bien, que no sea sobre ti, sino sobre mí la maldición. Ve y haz todo lo que te digo. Entonces ella lo logró convencer en ese momento y hizo que él fuera, como ella siendo la autora intelectual, de que fuera y le trayera los carneros que iba a preparar y los mató, creo que los mató porque los trajo vivos. Mató los corderitos y hizo su comida tan y se la entregó en manos a Jacob. Y por ahí derecho fue y cogió vestiduras de Esaú y se las puso a Esaú para que oliera que era Esaú el que le estaba llevando la comida. Y también cogió de las pieles de los corderos que había matado y se lo puso en los brazos y se lo puso, creo que en el pecho acá, para que pareciera que tenía vello como Esaú. Entonces, entrando a la habitación de Isaac, le dice: padre, aquí te traigo la comida para que comas y me bendigas. Entonces Isaac le dice a Jacob: ¿quién eres? Y Jacob le dice: soy yo, Esaú, tu primogénito. Entonces Isaac le pregunta: ¿y cómo hiciste para encontrar la casa tan rápido? Y Jacob le dice: Jehová tu Dios ha prosperado mi camino y me ha ayudado a conseguir casa rápida. El tal es que estoy aquí para que tú me bendigas. Entonces, un poquito desconfiado Jacob porque la voz le sonaba muy distinta, le sonaba la de Jacob. Entonces le dijo: ven, arrímate y para que yo te toque para ver si eres, si eres Esaú. Entonces él se arrima y toca las pieles que le había puesto su madre por encima y nota que estaba velludo y dice: no, este definitivamente es Esaú. Entonces le dice: acércame la comida para que yo coma. Entonces llegó y comió. Cuando comió, Isaac le dice a Jacob que se estaba haciendo pasar por Esaú: Esaú, acércate, hijo mío, y bésame y bésame. Y cuando él se acercó para besarlo, yo creo que se acercó y le besó la frente al viejito y tome su beso, viejito querido.
Y en ese momento coge Isaac y huele sus ropas. Y cuando huele sus ropas dice lo siguiente: y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y en ese momento suelta la mayor bendición que le pudieron haber soltado a un humano después de Isaac. Y dice: Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundes en trigo y de mosto. Sírvete pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito el que te maldijere y bendito el que te bendijere. Entonces, en ese momento recibió la bendición más grande que le podían dar en su familia. Y se levanta Jacob y se va rápido, yo creo de miedo, porque había hecho lo impensable. Entonces, cuando iba saliendo, justamente en ese momento va llegando Esaú con la casa y va y pues no se da cuenta de lo que está pasando. Jacob se mete por ahí, se escabulle para quitarse las ropas de su hermano y todo eso. Cuando llega su hermano, va, prepara el guisado como le gusta a su padre y se lo lleva. Cuando está ahí le dice: padre, levántate y come para que me bendigas. Y Isaac le pregunta: ¿quién eres tú? Y él le dice: soy yo, Esaú, tu hijo, tu primogénito. Y entonces cuando le dice eso, Isaac se salta y dice: y entonces, ¿quién ha sido el que ha venido y me ha dado de comer, me ha dado de la casa y me ha dado de comer y yo bendije? Y será bendito, reafirmando de que la bendición que le había dado al que había llegado antes era una bendición que no podía quitarse, era una bendición que era inderrumbable. Porque acuerde que terminé diciendo: bendito y que te bendiga y maldito y que te maldiga. O sea que ya en ese momento ya le había dado la máxima autoridad. Entonces Esaú se sobresalta y dice: padre, no hay una bendición para mí. Y le va diciendo Isaac: ha venido tu hermano con engaños, haciéndose pasar por ti, y yo lo he bendecido. Y en ese momento Esaú suelta unas palabras que casi lo delatan de que había vendido su primogenitura. Y dice: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Miren, ahí se descubrió, ahí era para que Isaac dijera: no, es que usted la cometió, papito. En el momento se apoderó de mi primogenitura, diciéndole que le había vendido el testamento de él para que lo bendijeran, y que había menospreciado la primogenitura delante de Dios. Y acuérdense, cuando Isaac bendijo a Jacob, él dijo: voy a bendecirte delante de la presencia de Dios, o sea, delante de Jehová. O sea, que Isaac consideraba que en ese momento Jehová Dios estaba con él y Jehová Dios estaba con él. Entonces, también estaba con él cuando le dijo que me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, que no se apoderó, sino que él se la vendió, y se ha apoderado de mi bendición. Bueno, un poquito de derecho creo que podemos dar aquí. Cuando yo tengo una herencia, si mis padres me dejaron una herencia y yo vendí mi herencia antes de que hicieran sucesión, antes de que repartieran los bienes, resulta que al yo venderle mi herencia, se dice que a un hermano se dice que le estoy vendiendo un derecho de expectante, y ese derecho expectante lleva a que el otro hermano vaya y reclame la herencia que yo le vendí. Resulta
que Esaú hizo eso. Cuando le vendió la primogenitura, le vendió a Jacob un derecho expectante, donde él podía en cualquier momento ir, o en el momento que se levante la sucesión, ir y reclamar la bendición. O sea que la bendición siempre fue de Jacob. Y vemos que Esaú era el verdadero conchudo, que iba a ir a reclamar una bendición que no le pertenecía. Así que mucho cuidado cuando nosotros vamos a decir, ay, voy a reclamar una bendición y esa bendición no te pertenece. Así que nosotros como cristianos tenemos que ser coherentes también, que si no tenemos algo, si Dios no nos ha dado algo, no tenemos por qué ir por ello. Si nosotros nos hemos ganado algo o no tenemos derecho a algo, no tenemos por qué reclamarlo. Aunque eso suena redundante, dice la palabra de Dios que Esaú le clama y le dice a su padre, padre, ¿no tienes por ahí una bendición para mí? E Isaac le dice, no, ya le entregué todo, le entregué a sus hermanos, le entregué como siervo a sus hermanos, le di de vino, le di de mosto, le he dado todo en su poder y no tengo nada para darte a ti. Entonces dice que, y, y dice que Esaú clamó y lloró. Lo que cuesta perder la bendición de Dios, cuando nosotros nos bendice Dios y nosotros no apreciamos las bendiciones de Dios, cuando las perdamos vamos a tener un gran lloro, una gran pérdida, porque sabremos que era una bendición de parte de Dios. Por eso en el video anterior yo les decía que hay que apreciar todas las bendiciones que Dios nos da y no menospreciarlas. Entonces cuando él lloró le dijo, padre, por favor, suelta una bendición para mí. E Isaac le dice, entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Obviamente a Esaú no le gustó esta bendición y continuó profetizándole Isaac a Esaú, diciéndole, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz, diciéndole que él iba a ser siervo de Jacob, pero que va a haber un tiempo donde él se fortalezca tanto que iba a descargar el yugo de Jacob, o sea que ya no iba a ser siervo de Jacob, iba a quedar libre. Pero vemos que cuando ellos dos vivían, cuando Esaú y Jacob vivían, Jacob se fue de delante de sus padres y de delante de Esaú y dejó a Esaú con todos los bienes, con todas las riquezas a Esaú allá. Y Jacob se fue para otra tierra y volvió cuando ya habían pasado muchos años. Pero cuando volvió a donde estaba Esaú, dice que Esaú no lo reconoció como si él fuera su señor, y Jacob nunca lo reconoció tampoco como si él fuera su siervo. Es más, le llevó un presente y le dijo, le he traído un presente a mi señor, diciendo Jacob como sometiéndose a Esaú como siervo. Y vemos que mientras estaba en vida Esaú y Jacob, nunca hubo un sometimiento de la palabra de Dios, pero sus postreras generaciones sí llevarían los chicharrones, porque resulta que Esaú, acuérdense que cuando él vendió su primogenitura, se le comenzó a decir Edom, y él fundó la tierra de los edomitas, Edom, la que queda abajo de Judá, que queda más abajo de Israel. Entonces dice que esa región fue conquistada por el pueblo de Israel, por los de Judá, y sometieron a los descendientes de Esaú, y los sometieron y los volvieron sus siervos. Y cuando vino un rey de la descendencia, obviamente estábamos hablando que la descendencia de Jacob vino a dominar sobre los edomitas, que es la descendencia de Esaú. Y vemos que cuando hubo un rey llamado Joram, hizo lo malo delante de Dios y su reinado se debilitó. Ahí es donde vemos la importancia de que nuestros gobernantes hagan lo bueno delante de Dios, porque cuando hacen lo malo las naciones se debilitan. Y dice que Joram hizo lo malo delante de Dios y se debilitó la nación. Y en ese momento los edomitas, los descendientes de Esaú, se levantaron y buscaron y pelearon por su libertad y se hicieron libres de Israel.
Entonces vemos que también ellos se volvieron aliados de los ismaelitas, los edomitas, se volvieron aliados de los ismaelitas, y ellos hicieron muchas guerras en contra del pueblo de Israel, que es la descendencia de Jacob. Espero que haya quedado un poquito claro. Si algo, devuelven el video y lo tratan de cazar, que está muy bien explicado. El tal es que vemos que la palabra se cumple, porque había la bendición que Dios le había dado, era una bendición para las futuras generaciones. Y saben, cuando Dios está permitiendo que se orquestaran el conjunto de cosas que llevaba a que todos buscaran su propio propósito, Dios lo encaminó para hacer el propósito que Él ya había establecido. Dios estableció un camino, un propósito de bendición para tu vida, y seguro que si tú no te le tuerces a Dios, Dios nunca se te va a torcer a ti. Mi gente, vale la pena vivir para Dios, someter nuestras vidas delante de Dios, y te aseguro que Dios tiene los mejores planes para ti. Mi gente, espero que mi Dios me los bendiga, sepan que Dios tiene control de sus vidas y que Él no se le escapa nada, y que quiere bendecirte y quiere llevarte a un propósito bueno, agradable, abundante y enriquecedor para ti y para todos los de tu casa. Mis amados, este es el día número 32, los espero en el día número 33. Un fuerte abrazo y mi Dios me los bendiga.